536, en Italia, el general bizantino Belisario entra en Roma aunque el pacto con los ostrogodos hace que abandone la ciudad, volviendo a la capital de su antiguo imperio. 1348, en España tiene lugar la batalla de Mislata. 1531, en el cerro del Tepayac, cerca de la actual Ciudad de México, el indígena Juan Diego Cuauhtlatoatzin afirma que se le apareció la Virgen de Guadalupe. 1688, en la batalla de Reading, Guillermo de Orange se alza victorioso sobre Jacobo II, rey de Inglaterra, en el contexto de la Revolución Gloriosa. 1703, se registra el último día de la gran tormenta de 1703, la más violenta registrada en la historia del norte de Europa. Comenzó el 5 de diciembre, 24 de noviembre, según el calendario juliano vigente en esas fechas en Europa, abarcando un área de 500 kilómetros de anchura, que incluyó Gales, el centro y el sur de Inglaterra, el Mar del Norte, los Países Bajos y el norte de Alemania. Se informaron tornados. El periodista y escritor británico Daniel Defoe, autor de Robinson Crusoe, escribió que fue la más terrible tormenta que haya visto el mundo. Se hundieron muchos barcos de las flotas de guerra neerlandesas y británicas, con centenares de ahogados. En muchos lugares se produjeron meralladas ciclónicas. Las inundaciones generadas ahogaron a un número indeterminado de personas, entre 8.000 y 15.000. 1759, llega a Madrid, procedente de Nápoles, Carlos III, para hacerse cargo del trono de España. 1774, en Melilla, España, Mohammed Ben Abdallah, sultán de Marruecos, pone sitio a la ciudad española, que no consigue conquistar. 1811, en Tunja, Colombia, se proclama la República de Tunja y se promulga la primera Constitución de Colombia. 1824, en el Perú se libra la batalla de Ayacucho, último enfrentamiento importante entre los realistas y patriotas. Se asegura la independencia de América del Sur. 1828, en Argentina, el ejército unitario, al mando de Juan Lavalle, vence al ejército federal de gauchos e indios, al mando de Manuel Dorrego, en la batalla de Navarro. Lavalle hará fusilar al prisionero Dorrego, gobernador constitucional de Buenos Aires, para usurpar su cargo. 1835, la República de Texas captura la aldea de San Antonio. 1851, en Montreal, Canadá, se establece la primera asociación YAMCA. 1852, en España se publica, por Real Orden, la equivalencia de pesas y medidas tradicionales con el sistema métrico decimal. 1856, la ciudad de Bushehr, Irán, se rinde a las fuerzas británicas. 1872, en los Estados Unidos, P.B.S. Pinchback se convierte en gobernador interino del estado de Luisiana durante 35 días, es la primera persona de ascendencia afrodescendiente en conseguirlo. 1873, cerca de la villa de Paraná, provincia de Entre Ríos, en el marco de la última guerra civil argentina, el ejército unitario del presidente Domingo Faustino Sarmiento perpetra la masacre de Don Gonzalo contra los gauchos del caudillo Ricardo López Jordán. Es la primera vez que se utilizan en Argentina ametralladoras y fusiles con balas explosivas. 1879, en España, Antonio Cánovas del Castillo es nombrado presidente del gobierno. 1892, en Newcastle upon Tyne, se funda el Newcastle United Football Club. 1897, en París, la activista Marguerite Durand funda el primer diario feminista, La Fronde. 1905, en Francia se aprueba la ley de separación de la Iglesia y el Estado. 1907, en Detroit se celebra la primera edición del Salón del Automóvil de Detroit, el más importante del continente. 1917, en Palestina, Edmund Allenby captura Jerusalén. 1922, en Polonia, Gabriel Narutowicz se proclama primer ministro. 1924, en el estado Amazonas, Venezuela, el ingeniero Santiago Aguerrevere funda Puerto Ayacucho, capital del estado. 1931, en España se aprueba la Constitución de la Segunda República. 1937, en la ciudad china de Nankín en el marco de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, las tropas imperiales japonesas al mando del teniente general príncipe Yasuhiko Asaka, lanzan un asalto sobre la ciudad, Batalla de Nankín. Las victoriosas tropas japonesas se entregan entonces a una orgía de violaciones y asesinatos conocida como la Masacre de Nankín. 1940, cerca de Sidi Barrani, Egipto, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, tropas británicas e indias bajo el mando del mayor general Richard O'Connor atacan a las fuerzas italianas, Operación Campas. 1941, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, China, Corea, Cuba, Filipinas y Guatemala declaran la guerra a Alemania y Japón. 1948, en la sede de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York se adopta Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio es adoptada. 1950, en los Estados Unidos, el espía Harry Gould es sentenciado a 30 años de cárcel por pasar información a Emil Julius Klaus Fuchs sobre el proyecto Manhattan a la Unión Soviética. 1953,
En los Estados Unidos, en el marco de la caza de brujas macartista, la empresa General Electric anuncia que los trabajadores comunistas serán despedidos. 1957, en el área siglo III y del sitio de pruebas atómicas de Nevada, a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas, a las 12, hora local, Estados Unidos detona en la superficie su bomba atómica Coulomb C, de 0,5 kilotones. Es la bomba número 120 de las 1131 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. 1961, Tanganica se independiza de Reino Unido. 1966, en Londres se publica el álbum Aquaquan de la banda británica The Who. 1968, en San Francisco, fue presentado oficialmente el Mouse. 1970, Javier Pérez de Anda, Adrián L. Pereda López fundan el grupo Radiorama. 1978, en Bangkok, Tailandia, comienzan los 8 Juegos Asiáticos. 1982, en España se abre la verja de Gibraltar. 1983, se celebra en la ciudad de Villa Carlos Paz en Argentina, el primer encuentro de profesionales informáticos de ese país. 1985, en Argentina se dicta la sentencia del juicio a las juntas, condenando a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Masera a reclusión perpetua, a Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruscini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. 1987, primer día de enfrentamientos tras la muerte de 4 palestinos de Gaza, atropellados por un camión israelí el día anterior. Estalla la primera intifada o levantamiento popular palestino. 1988, en el área 8N del sitio de pruebas atómicas de Nevada, a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas, a las 7:15, hora local, Estados Unidos detona sus bomba atómica Cabbage-Blue 4, de menos de 20 kilotones, en la superficie, y Cabbage-White 3, de 3 kilotones, en un pozo a 384 m de profundidad. Son las bombas número 1087 y 1088 de las 1131 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. 1990, en Tokio, el AC Milán de Italia se consagra campeón de la Copa Intercontinental al vencer al Club Olimpia de Paraguay por 3-0. 1991, la Unión Soviética queda disuelta oficialmente. 1996, en Bangkok, el Consejo Olímpico de Asia da a conocer el himno oficial de la organización deportiva. La obra es una agrupación de sonidos de las culturas del continente asiático para representar su cooperación y unidad. 1997, en Kioto entra en vigor el Protocolo de Kioto. 2003, en la Plaza Roja de Moscú, una bomba mata a 6 personas. 2006, en un centro de rehabilitación dentro de un hospital de Moscú, un incendio mata a 45 personas. 2007, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela firman el acta fundacional del Banco del Sur. 2012, en Iturbide, México, ocurre el accidente del Learjet, en el que fallece la cantante estadounidense Jenny Rivera. 2018, el Club Atlético River Plate vence a su clásico rival Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores de América celebrada en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España, coronándose campeón de América por 4ª vez en su historia. 2021, en Chiapas, México se registra la volcadura de un tractocamión que circulaba sobre la carretera Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, parte de la carretera panamericana, el cual transportaba a 160 migrantes hacinados que buscaban llegar a Estados Unidos, 55 personas fallecieron y 105 personas más resultaron heridas.